reportajes de temas específicos. El que leyó Fabián es del robo de hidrocarburos, del huachicoleo. El que yo les acabo de comentar habla sobre el rechazo de la Sedena, todos los organismos internacionales de derechos humanos que hacen expresiones contra el ejército, y en el primero es todo lo que se ha hecho de parte de la Sedena para tener facultades jurídicas a través de la modificación de ciertas leyes que les ha permitido en este momento tener facultades para construir, para que la Guardia Nacional pertenezca operativa y administrativamente a la Sedena, para hacerlo del Tren Maya, y bueno, lo último que quieren hacer es una nueva línea aérea. Miren, aquí se expresa de manera clara que es un artículo. Sirve para transmitir la opinión de un periodista sobre un hecho de actualidad, va firmado y suele admitir diversas extensiones según el autor. La columna es un texto similar al artículo, pero es más concentrado debido a que dispone de un espacio fijo, ciertamente también está firmada, pero también aquí va más su opinión. En la editorial es un artículo sin firma en el que se expresa la opinión del periódico sobre un tema actual. Perdón, ¿quién lo interrumpe? ¿Está haciendo la presentación? Ah, sí. Ah, déjenme, no la compartí, ¿verdad? No, ¿se la comparte? Sí, para que ustedes también la sigan y así es más fácil. Esos son los conceptos de artículo, columna y editorial. La editorial regularmente es como la orientación ideológica y político-social del periódico. Ahorita hay un periódico que siempre nomás está el presidente peleándole a ese periódico. ¿Cuál es? Porque su línea editorial no le gusta. ¿Cuál es? Que han escuchado que siempre nada más le está, digamos, echándole pleito. Es que ya no lo veo, maestra, porque no nos dice puras falacias. No, Y no sí sé dice, decir. el Reforma, ¿no se han fijado que al Reforma dicen, y el Reforma esto, el Reforma lo otro? El Reforma, porque la editorial de Reforma no le gusta a este presidente, ¿verdad? La editorial, ya dijimos que es, y la entrevista, pues es una conversación entre un periodista y una persona que vierte una opinión, y acuérdense que en la entrevista no tienes datos más que los que te está diciendo el entrevistador. Esos pueden ser ciertos, objetivos, o no ser ciertos y ser subjetivos, pero es lo que está diciendo el entrevistado. En el género informativo, las noticias es el principal subgénero informativo, expone objetivamente hechos actuales y de interés general. Su estructura suele tomarse como modelo para los temas, textos periodísticos. El reportaje es un trabajo periodístico de carácter informativo y expositivo en el que se desarrolla un tema de forma más completa y extensa que una noticia. El reportaje consiste fundamentalmente en la narración de un conjunto de sucesos con valor periodístico que poseen interés. Entonces, si es un reportaje, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, las 3 notas, podemos considerarlas como un reportaje. Sí. Ok. ¿Cómo se elaboran esos textos periodísticos? Pues a través de una planeación, en donde la selección de un tema, trátese en este caso de un tema cultural, literario, artístico, etcétera. En este momento, ¿cuál es el principal tema en México? ¿Cuál es el principal tema que todos los días lo ven ustedes en los periódicos? Todos los días. La militarización nuestra. Sí, la seguridad, todo lo que tiene que ver con seguridad aparece. Zacatecas lamentablemente fue nota nacional, seguramente internacional, ayer y antier. ¿Por qué fue nota nacional? Por el perrito. Sí, por un video terrible. Y cuando yo lo vi, a mí me dio mucha tristeza. Un video, ya seguramente todos los vieron, en donde un perro lleva entre su hocico una cabeza humana. O sea, terrible, terrible. Entonces, ahorita el tema fundamental en todos los medios de comunicación es el de seguridad.
El propósito del texto periodístico es informar y orientar acerca de la realidad a través de una historia, las fuentes y los datos que presentan. Y lo que contiene esas notas es un texto periodístico que tiene una tesis narrativa y una analítica inscrita en la historia que cuenta. Y en ese sentido, la argumentación está en el tono de la historia, el punto de vista y la estructura narrativa. Se supone que quien escribe debe tener conocimientos en materia de redacción, en materia de estructura narrativa, etcétera. Hay gente o hay periódicos que luego no escriben con este rigor literario, pero bueno, hay otros que sí. El texto periodístico tiene una estructura siguiente: el título, el antetítulo que enuncia el tema general, el título que sintetiza la tesis del artículo, el párrafo del llamado, es lo que le dicen que los balas son los subtítulos, en donde dice como para que llame la atención. Un primer párrafo que presenta el argumento principal, que llame la atención sobre qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, y la segunda parte que describe la situación. ¿Se han fijado que en todas las notas periodísticas lo primero, lo más importante está al principio? Y ya después lo desarrollan, pero si la gente ya no quiere leer toda la nota, ya leyó el título o el subtítulo o el primer pedacito y ya. ¿Por qué? Porque tiene esa estructura, porque lo que busca es llamar la atención. Ya la segunda y la tercera parte pues ya son la historia. La cuarta parte se inicia con la presentación de diversas interpretaciones y ya al final concluye la historia. Si se fijan en las notas que yo les dejé, yo se las seleccioné porque en cada nota viene un párrafo y en ese párrafo dice todo lo de la nota. O sea, ya la entendimos. Si no leemos todo lo demás, con el solo párrafo ya le entendimos toda la nota. También en el rechazo al escrutinio de las recomendaciones de derechos humanos, en este párrafo dice todo como el resumen, lo más importante de la nota. Por eso se las escogí. ¿Cómo se hace una nota? ¿Cómo se planea contar una historia? Pues tienes que definir el tema, su relevancia pública, qué es lo que quiero contar, cuáles son sus fuentes, sus datos, sus documentos, cómo se consiguen. En estas 3 notas que yo les dejé de tarea, la fuente es los correos electrónicos de la Secretaría de Defensa Nacional, hackeados por estos del grupo de la Guacamaya. Y además ellos lo enlazan con otras informaciones que ellos ya habían publicado en su revista, en Revista Proceso. Dicen tal como se publicó en Revista Proceso, como tal entrevistado nos dijo. Ellos hacen así un enroque de varios datos que tienen para construir su historia. La tesis y el tono del relato, que es muy importante el tono del relato. Bueno, aquí está una matriz de evaluación, que así viene en uno de los textos, pero bueno, esto es de manera general, cuál es la tesis que quieres tú, qué es lo que tú le quieres contar o qué es lo que tú quieres transmitir, qué lenguaje vas a utilizar, cuáles son tus fuentes, tu estructura y la sustentación de la tesis. Entonces, eso lo subo para que ustedes los lean. Hasta aquí, pues, textos periodísticos, ¿sí? Para que ustedes ya tengan más o menos la estructura del texto científico, del texto técnico, del texto administrativo, del texto periodístico. Y ahorita vamos a revisar el texto literario. Les voy a mandar unas columnas para que ustedes identifiquen qué argumentos o si realmente escriben con argumentos o simplemente nada más platican sin argumentos. Les voy a pasar columnas de periódicos locales y columnas de periódicos nacionales, unas 2 o 3 para que ustedes las lean. Si quieren hacemos el ejercicio de una vez para que no se nos olvide. Déjenme, les voy a pasar ahorita. Aquí tengo muchas notas periodísticas. Les voy a pasar. Ah, no, esa no, espérenme. Estoy buscando un periódico que me haya mandado. Aquí.
esta nota. Quiero que la analicemos, al cabo está chiquita, para que me digan ustedes, la coloco aquí en el... A ver, esa. No se van a tardar mucho en leerla. La leemos juntos. Digo, yo ya la leí, pero la vuelvo a leer. Quiero que lean a este señor y que me digan si realmente utiliza una estructura argumentativa correcta o no, o qué tipo, o qué es lo que está, qué es lo que utiliza. ¿Sí? Ay. ¿Ya la tienen? Se la pasé al chat. Ah, No, maestra, yo creo que lo envió a otro chat porque a mí no me aparece. No, perdón, el chat no. Bueno, el chat de aquí del donde estamos, de Meet. Si ese es chat, también se llama chat, ¿o qué se llama? sí está, de hecho ya lo abrí. Sí, ya vio Ariat, Anet. Aquí en el mensaje, donde escribimos mensajes. ¿Sí o no? Sí, maestra, ya. Ah, ok. Ah, sí, lo vamos leyendo, no nos tardamos. Yo también lo voy a volver a leer. La otra cara de Adán Augusto López fue colocado secretario de Gobernación en el tema final de aspirantes a la candidatura de Morena por la presidencia.
¿Listo? Me faltan 2 párrafos, maestra. Ok. Me falta Sí, tantito. sí. Está interesante esto del arma. Ya acabé de leer y me puse a investigar quién es Ricardo Pérez Escamilla y qué es lo de arma. No sabía que esto existía. Ujú. Bueno, ¿ya acabaron, compañeros? Bueno, nos esperamos un ratito más. Le falta sabor. Ya sabrosito. Saborcito.
¿Quién se fue con tu mamá? Yo pensé que te había sido. A ver, el pantalón que te compraron. ¿Cuál? Mi mamá dijo ¿Cuándo? hoy. Ah, Pablo, para el uniforme. Ah, Ya, listo, ya, ándeles. A ver, ¿qué encontraron? ¿Quién empieza? Si quiere empiezo yo, maestra. Sí, adelante. Pues no conocía la historia de Adán Augusto, Ujú, no sabía tanta historia y quedé un poquito confundido. O sea, antes de hacer el análisis argumentativo, ujú, le comento que ujú, quedé un poquito confundido ujú, porque, pues así es el presidente y nos confunde nada más. ujú, Dice la nota que cuando le preguntan a López Obrador, pues el que él hasta se refiere de él como su hermano y que lo califica como honesto. Sin embargo, que cuando él estaba en Tabasco, ujú, con un gobernador, trabajando con un gobernador de Tabasco en el 85, creo venía, ujú, le hizo un expediente negro sacando a relucir pues todas las cosas que había hecho el mal durante el gobierno. Pero no entendí si sí fue López Obrador quien hizo esto. ujú, O sea, que le sacó como que, ahora como dicen, que los trapitos sucios al sol de todos los millones que se robaron en viviendas, bueno, en predios que se iban a convivir en viviendas, o qué onda, ¿no? Eso es como que la duda que me generó, de si López ujú. Obrador sí lo considera bueno o no. Ok, ok, ahorita lo vemos. A ver, ¿quién más me da su Pero, opinión? le digo ahora Ah, sí sí, lo sí, argumentativo. sí, sí. Pues según yo comienza con una falacia dominem, descalificando a Adán Augusto, que lo compara con la frase esta de tener ¿qué? Tener la lengua larga, hay que tener la lengua corta, pero que él lo usa ahora como tener lengua larga y tener la cara dura, ¿no? Ujú, Como tirándole primero al posible candidato, y ya después comienzan a hablar, con argumentos ya más, de autoridad, citando a la encuesta ARMA, que hace la gestión de investigación política, algo así, ujú, Central de Investigación Política, de Ricardo Augusto, no, ¿cómo se llama? De Ricardo Pérez Escamilla, que ujú, le digo, eso me sorprendió mucho, no sabía que existía un central de inteligencia de investigación política, ujú, que pues se me hace a mí una fuente de bastante autoridad, a diferencia de, por ejemplo, la encuesta Mitofsky, que también, pues si bien puede ser citada para muchos periódicos o muchos, argumentos, creo que esta tiene un poquito más de peso, se me hace un mejor ingeniada ujú, la encuesta. Entonces ya empiezan directamente con cifras, hablan únicamente cifras de cómo va mejorando, cada vez porcentaje a porcentaje va más, va repuntando más. Y después de ese análisis que hacen, o sea, con los argumentos de autoridad, que dicen, ok, va muy bien. Sí, las encuestas dicen que va a la alza, pero esta es la historia. Y entonces ya comienzan a dar, pues un poquito pensamientos sesgados, a diferencia de lo que nos mencionaba antes, que una, pues ¿cómo se llama? Una nota periodística tiene que ser, neutral. Me parece que ujú, es bastante directo el cómo dicen que él es malo, ¿no? O sea, lo tachan no de incompetente, pero sí de corrupto, mencionan incluso en unos momentos la palabra traidor.
Entonces, no se me hace un poco sesgado a la contra. Sin embargo, pues son argumentos bastante sólidos que dicen, ok, aquí están las fuentes de por qué lo estamos diciendo. Entonces, ese es mi análisis. Ok. Fabián, ¿qué iba a hablar? Adelante. Bueno, nuestros grandes rasgos, bueno, voy a ser un poquito más breve. De lo que entendí sobre esta nota es todo parte, ahora sí, perdón por la redundancia, a partir o así que del destape que hay de este secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para la presidencia, para el 2024. Entonces esto causa expectativa debido a que ha estado involucrado en diferentes, pues pudiéramos decir hasta delitos, como lo menciona Armando, porque a fin de cuentas existe el expediente negro donde se documentan todas en lo que ha estado involucrado. Por azares del destino vuelve otra vez a ayudar a caer otra vez con Obrador, porque a fin de cuentas, de hecho, mencionan que es hasta vivió en su casa algún tiempo y de ahí empezaron como a empujarlo. Entonces, durante todas estas cuestiones negativas que tuvo, después llega un acercamiento donde incluso hasta es coordinador de campaña en Tabasco, ¿verdad? Y ahora lo ha seguido hasta la presidencia, que ahora es el secretario de Gobernación, y ahora resulta que es un presidenciable. Es lo que entendí como a grandes rasgos. Sí. ¿Alguien más me da su opinión? Compañeras. Compañeras. Crescencio. Siempre anda distraído Crescencio, no nos atiende. Aarón. Bueno, miren. ¿No quiere opinar, Crescencio? Bueno, ahorita a ver si se anima. Sí, correcto sus apreciaciones, sin embargo, lo que yo destacaría es que si se fijan, no construye de manera adecuada los argumentos, está como platicando, ¿sí se fijan? Así como si usted y yo estuviéramos platicando, como si esta Ariadna, Armando, Jaime, está como platicando, pero... Como si fuera chisme. Ándele, pero no tiene, o sea, no construye una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, o sea, que nomás va platicando. Y sin embargo, este periodista es súper conocido a nivel nacional y todo el mundo lee esa columna todos los días. Que obviamente ahorita es un periodista contrario al gobierno federal y entonces las notas las hace obviamente con un sentido contrario o negativo. Con algo de saña. Sí, y como lo dicen ustedes dos, usted Fabián y Armando, o sea, lo que está narrando en esta historia es la cara negativa de un aspirante a la presidencia de la República. Es dejar mal a este aspirante y más bien yo diría que, aunque hace referencia a ciertos datos, por ejemplo, que el Tribunal Electoral, o sea, hace como una relatoría, pero le faltan fuentes más consistentes para que se puedan considerar que sean argumentos y no que sean falacias. Entonces, mucho de lo que él escribe necesitaríamos analizarlo, a ver si es cierto que ese empresario fue metido a la cárcel, si es cierto que hubo una investigación de esto, o sea, todo lo que dice ahí tendríamos que verificarlo para que se consideren argumentos, pero en realidad, como lo plantea, pudieran ser falacias, ¿verdad? Que dice un dato aquí, hace referencia ya como si fuera cierto para que la gente le crea. Pero evidentemente yo veo que tiene una gran deficiencia a la hora de escribir, o sea, no construye, incluso los párrafos no los construye, digamos, de manera adecuada desde el punto de vista literario o desde el punto de vista de una adecuada redacción y sintaxis. Está como platicando.
Entonces yo así, yo también así puedo escribir, ¿verdad? Digo, si así fuera el caso, pues yo escribiría mucho. No, la idea es como, a diferencia de los que vimos en los otros artículos de proceso, si se fijan ustedes allá, sí construye un argumento y luego es como una oración, pues, o sea, una oración bien redactada y luego la conecta con otra oración para ir construyendo los párrafos. Eso es lo que quería que vieran con este señor. Digo, el contenido, pues sí lo entendemos todos y cada quien tendrá su propia opinión. Pero en este caso, este señor es, digamos que no escribe tan adecuadamente en términos de redacción, de sintaxis, de premisas y de conclusiones. Simplemente va como, ¿quién dijo? Como chisme, o sea, como, ay, va platicando lo que es, pero no, a mí no me gusta cómo escribe él. A mí en lo personal no me gusta cómo escribe él porque no, digamos que no construye verdaderos argumentos. Adelante, Fabián. Sí, maestra, de hecho no lo había visto yo de ese modo, o sea, porque a fin de cuentas más bien quise entender la nota, pero Uh-huh. a fin de cuentas, no sé, y ahora lo veo como que me estoy imaginando como, ¿sabes qué? Necesito sacar una nota y a lo mejor del conocimiento vago de datos que haya leído en algún momento y a lo mejor con tantito que es contrario al régimen de ahorita, pues se le ocurrió en ese momento sacar una nota que no está ni sustentada y menos tiene investigación periodística, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no lo había visto de ese modo y ahora estoy viendo que en realidad sí, ahora sí, no se sustenta en nada, a fin de cuentas. Ajá. Y hay otros editorialistas, porque este es como una editorial que él hace, que escriben distinto, o sea, sí construyen, digamos, con más orden, aunque digamos que le creen más a este señor, pero lo que yo quiero que vean, independientemente de la credibilidad, es cómo estructuran su redacción, o sea, cómo estructuran su discurso, y sus discursos son, o sea, lo más fácil, construyes una oración, otra oración, que es lo que nosotros estamos viendo en nuestra materia de argumentación, construyes una premisa mayor, una premisa menor, una conclusión, o sea, pero vas construyendo un argumento. Y él, para mí, no son argumentos, o sea, son así como pláticas, nada más que escritas. Les voy a pasar el cabo está chiquititito, quiero que lo vean, también es del mismo periódico. Déjame quito a ver. Veamos ese rapidísimo, el cabo está chiquitito, pero vean la diferencia.
Todavía me falta la mitad del Ok. artículo, maestra. Jeje. Ándele, pues. Aquí estoy, ¿eh? Aquí lo estoy esperando. No, es que ya me cansé de estar sentada. Por mi cuello. ¿Ya? Sí. ¿Listo, Fabián? Ariadne. Sí, listo. Ok, Anel, ¿lo leyó? ¿Qué le encontraron en este artículo? Más de su contenido, la estructura del artículo. A mí me parece más como una columna de opinión. Ok. Sí, me hace muy sí, como la opinión de este señor para lo que viene en las elecciones. No veo ninguna fuente que sustente sus pensamientos, lo que está diciendo, sino es más bien como él ha visto que han sido las elecciones presidenciales en tiempos anteriores. Háblese entonces de los 70 años del priismo y cómo lo compara ahora con la cuarta transformación, que dice, pues a ver, no son iguales, pero sí son paralelos, ¿no? Estos procesos electorales se parecen mucho, en cómo con la bendición del actual presidente se va a elegir al siguiente candidato o candidata, pero no hay nada que sustente lo que esté diciendo. O sea, yo creo que sí es cierto, ¿no? Estoy muy de Pero es acuerdo una opinión. Muy bien. Fabián, pero para alcanzar a escucharlos antes de que se corta Sí, la llamada. sí, maestra. Bueno, Adelante, Fabián. a mí también me parece algo así como una opinión, porque a fin de cuentas, lo que veo de diferente a la nota anterior es que en esta ocasión no está siendo como tan agresivo o tan meter tanta falacia con el fin de quemar a la mejor. Ahora trata de argumentar, por ejemplo, en épocas pasadas, donde el PRI pues ya a fuerza tenía su candidato y se respetaba, de hecho no tenía ni ahora sí, la libertad que ahora existe de cambiarse, ¿verdad? Perdón, de expresar de que querían ser presidenciales. Entonces, ahorita como que más bien el escritor muestra o el periodista muestra nada más como un panorama de lo que para él ahora sí es como se mueven los hilos desde la política con el presidente López Obrador, quiénes son sus candidatos y ahora sí que hacia dónde, ahora sí, bueno, está destapando también el panorama de Monreal, ¿verdad? Que ya todos lo conocemos. Sí. Entonces es una parte donde no sé si esto ayude o no, pero a fin de cuentas está mostrando que Monreal ahorita tiene poquito las de perder porque se está formando por abajo una forma de detenerlo, ¿verdad? Pero me Sí. parece más como una opinión también, maestra. Una opinión, ok. Anet. Luis, adelante, Luis. Maestra, ¿sí me escucha? sí, Ah, A yo ver. también lo veo como genera opinión. Ok, uno de opinión.
como dijo Armando, una columna, Ok, porque nada más da sus puntos de Puntos vista de- él. Ajá, correcto. como el presidente, él puede manejar lo que vienen siendo sus piezas de ajedrez a su antojo. Si tiene que quitar a alguien, pues lo quita para que pueda avanzar el otro a sus conveniencias. Ok, una opinión donde básicamente no tiene argumentos de autoridad porque sino solo opiniones. Luis. Sí, es una de opinión, por eso pone el ejemplo de cómo el prismo antes pues tenía ya su dedazo, ¿verdad? Cómo elegían a sus sucesores. Y dice que ahora es lo mismo con AMLO. A diferencia que antes pues era más reservado, o sea, se tardaban más en destaparse y ahora lo hacen, pues sí, con opinión pública y todo, o sea, no se detienen, como por ejemplo, pues dije que Monreal, pero también dice que pues o sea, que podría traerle consecuencias dentro del partido, porque pues sería quitar a uno de los fundadores prácticamente de Morena. Ok, muy bien, coincido con ustedes, es una opinión, pero sí se fijaron que él sí construye párrafos, o sea, sí construye, o sea, una premisa, es decir, construye una oración, luego esa oración, la siguiente oración, pero sí tiene una estructura de redacción y de sintaxis más limpia o más adecuada que el otro señor, porque el otro señor está nomás como platicando, va, como... Y aquí está como construido. Por ejemplo, el primer párrafo decía un presidente de la República de otros tiempos que la decisión más difícil y trascendente para un primer mandatario era nombrar sucesor, punto. O sea, es la tesis principal de su escrito. Y para eso luego ya la desarrolla. ¿Sí se fijaron? Que él sí escribe, no como el otro señor que no escribe. ¿Sí se dieron cuenta? Sí. Sí. Pero es más leído el otro señor por como lo dice, impacta más en la gente que esta forma de redactar de este señor, que es más correcta en términos de redacción, de sintaxis y de construcción de párrafos. Construye uno, o sea, su tesis es la decisión difícil del presidente en turno para nombrar sucesor y luego ya empieza a redactar por qué afirma eso y hace referencia a lo que ustedes dicen, a lo que hacía antes el priismo, a lo que está haciendo ahora López Obrador con la 4T y todo que antes era escondido por debajo, que no nadie dijera quién iba a ser y el PRI lo tenía como muy escondido y hasta el final decían el que diga el presidente es el candidato y ahora no, ahora todo es hacia afuera, no bajo de la mesa, sino encima de la mesa y además peleándose y haciendo un montón de cosas, que es prácticamente lo que dice. Pero fíjense pues cómo el señor escribe, o sea, si escribe un párrafo, el siguiente demota el que va desarrollando su tesis y su tesis lo escribe de manera directa en su primer párrafo, en los primeros 2 renglones, ¿sí? Entonces, este señor tiene una mejor argumentación, pero seguramente les impacta más lo que escribió el otro señor, porque el otro es como alguien lo dijo, como un chisme, ¿verdad? Entonces la gente lo lee y lo entiende, pero el otro no tiene tanto sustento. Él es su opinión y su opinión dice, el PRI era hasta el final, o sea, en el fondo, sin que diga una fuente, pues sabemos que sí era así, en la práctica política, ¿verdad? Bueno, solamente esos 2 ejemplos para que vieran cómo escriben y la diferencia y el impacto. Rapidísimo, les voy a subir esta presentación, pero aquí está cómo ustedes pueden evaluar un texto. Aquí está una matriz de evaluación. Tesis o proposición, ¿tiene una tesis ese texto o no tiene? Presenta claramente una tesis, ofrece un contexto, fundamenta la historia con datos, documentos o fuentes, o solamente presenta un contexto con fuentes y datos. O bien la tesis está, pero no hay contexto ni fuentes o datos, o no presenta una tesis. En este último artículo creo que sí presenta una tesis. Siguiente, el lenguaje. El texto está escrito de manera clara, legible y usa la gramática, la puntuación y la ortografía de manera correcta. Lo que vimos en el primer caso de Riva Palacio no utiliza la gramática correctamente, no la utiliza, y este señor sí. Las oraciones son demasiado largas, con ideas que no guardan relación, ambiguas en su sentido, así escribe el primer artículo. ¿Tiene errores de gramática? Sí. ¿De puntuación y ortografía? Quizás no, porque eso es lo que revisa el periódico.
pero el texto es confuso, está mal escrito desde mi punto de vista. El primer texto, el de Riva Palacio, tiene errores de gramática, no de ortografía, pero sí de gramática. Las fuentes, las ideas, afirmaciones y datos están sustentados en fuentes humanas y documentadas. Tendríamos que hacer un análisis para ver si es cierto lo que él dice de que aquel personaje le vendieron tal a bajo costo, que si lo metieron en la cárcel. Y en el segundo, pues no hace referencia, simplemente dice, el PRI lo hacía de esta manera y ahora lo hace la 4T y digamos que es más creíble. En las fuentes, algunos datos, ideas tienen fuente o están citadas de manera equivocada, o si algunas ocasiones se citan fuentes o no hay fuentes. Ustedes pueden hacer con esta matriz de evaluación el análisis de un texto y ustedes pueden determinar con claridad si es un texto con realmente argumentos o solamente con falacias, con fallas en gramática, ortografía y sintaxis. La estructura periodística completa, tono coherente, ritmo atractivo, que me pareció el segundo artículo, así aunque lo vean sencillito, pero me pareció que tiene mejor estructura, tiene un tono coherente y un ritmo atractivo. La sustentación de la tesis da suficiente información, digamos que no tanto porque es su propio criterio, su propia opinión, su criterio, pero digamos que sí es más lógica lo que está diciendo. Y para ejemplificar de que hay pleito entre las aspirantes, pone el ejemplo de Monreal, que ha sido atacado por Laida en los últimos días porque él es un aspirante que el presidente no ha autorizado, ¿sí? Entonces se los voy a subir, les voy a mandar otras notas y me hagan favor de que con esta matriz los analicen, pero sí necesito que se pongan en ella y lo hagan, por favor, porque así es como ustedes van a entender un poco más esta materia de teoría de la argumentación. Después vamos a analizar, y les voy a pasar otro material la semana que entra, de cómo se analiza una política pública y si esa política pública está sustentada en argumentos o solamente en ocurrencias o solamente en falacias. Y esto ustedes deben tener la capacidad para analizar cualquier tipo de texto periodístico, literario, científico, y analizar si realmente cumple con estos criterios, de que tenga una tesis o proposición, de que tenga un lenguaje adecuado, que tenga adecuado uso de la gramática, puntuación, ortografía y sintaxis, que tenga fuentes fidedignas, que tenga una adecuada estructura y una sustentación de la tesis. En el primer articulito no tiene, desde mi punto de vista, no tiene nada. O sea, no tiene una buena estructura. Todos los textos que yo leo, siempre le busco esto. Por eso a veces digo, ay, él no sabe escribir. O sea, no por demeritar, sino porque no se ajusta a una estructura argumentativa correcta, ¿sí? Entonces, bueno, ya se va a acabar la llamada, la clase. Les subo estas y las otras presentaciones y les subo más tareas y por favor yo les pediré nada más que lo leamos completo y que vayamos haciendo los ejercicios para ir aprendiendo, ¿sí? ¿Alguna pregunta, comentario? Maestra, nada más sobre si nos suben más tareas. La tarea de ayer, bueno, yo no me había fijado que caducaba a las 11, es lo mismo la otra vez, sí. A las 11:59, pero como es de la mañana, yo me fui con la finta de que era la noche y la entregué como por 10 horas de... No se preocupe, mire, eso no es problema para mí. Lo importante es que la hagan, porque entre más lean, hagan los ejercicios, van a aprender. Finalmente, mi objetivo con ustedes es que aprendan, más allá de cualquier cosa. Eso no, a mí no me... Para mí no es importante de que la mera fecha, no, el asunto es que lo hagan, porque si no lo leen, pues no van a aprender, ¿verdad? Y el objetivo es que lo lean y lo aprendan. Lea el libro último que Gracias. subí, tiene 240 tantas páginas, pero ese es todo el curso. Y si usted lo va leyendo, aunque sea a su ritmo, si al final del curso lo terminan leyendo, ustedes ya van a tener más herramientas para argumentar, tanto verbalmente como por escrito. Y eso les va a servir cuando hagan su tesis, porque estoy llevando ahorita a unos compañeros y es muy difícil si no saben redactar, no tienen gramática, ¿verdad? Bueno, se va a cortar. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado y cualquier cosa me dicen en el chat. Gracias, maestra. Hasta Gracias, luego. maestra. Nos vemos. Gracias, maestro. Hasta luego, jóvenes.